Entonces, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestra última semana académica de este diplomado. Y un profe hace 8 o 15 días dijo, nos vamos a hacer falta los sábados a las 8 de la mañana. Este proceso ya se acabó. Igual dentro de 8 días tenemos sesión. Darles la bienvenida. El día de hoy tenemos una sesión muy importante, como quiera que a propósito del tema electoral también está directamente relacionado con cómo se concretan las garantías laborales para el magisterio colombiano y la educación como un derecho en efecto. Y en ello está directamente relacionado el estatuto de la profesión docente, tema que va a ser desarrollado el día de hoy por nuestro presidente William Velandia y sesión que será moderada por William Barón. Bienvenidos y bienvenidas. William. Buenos días para todas y todos. El saludo, presidente, compañeras coordinadoras, compañera Isabelita. Qué grato verla de nuevo en el país. Compañero jefe Vicente, compañeras y compañeras que han estado permanentemente durante estas 15 semanas que nos han acompañado, que se han enriquecido con estos conocimientos, con estas lecturas, con este trabajo que el equipo de escuela en la coordinación de Ana y Luzaida hemos preparado para ustedes y que a la vez han sido puntuales, han sido los compañeros y las compañeras que están acá, pues realmente son los compañeros y las compañeras que han aprovechado esto. Desafortunadamente muchos no lo quisieron así, pero también lo entendemos, sus situaciones laborales. Esperamos, compañeros, que esta sesión de la importancia de cómo debe ser, cuáles son las propuestas, qué es lo que se ha venido trabajando, qué se trabajó en el Congreso de Paipa, qué se trabajó en el Congreso Asamblea Federal de Medellín, qué es lo que FECODE ha venido avanzando con el gobierno nacional frente al nuevo estatuto docente o al estatuto docente, ¿no? Ten en cuenta que ya poco hablamos de el estatuto único de la profesión docente, hablamos del nuevo estatuto docente por una serie de circunstancias y situaciones que nuestro presidente conversará con ustedes más adelante. Bienvenidos, compañeros, y le damos la palabra a nuestra compañera secretaria de Organización Sindical de FECODE. Saludos de todo el comité ejecutivo también, nuestra compañera Isabel Olaya. Compañera Isabel, bienvenida. Sí, muy buenos días, compañero presidente. Bienvenido a nuestro diplomado, a los compañeros del equipo y a cada uno de los compañeros que hoy ya estamos en la semana número 15, finalizando este trabajo que se ha organizado con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Aún estoy por fuera, pero dije, tengo que conectarme, aunque con mucha interferencia de ruido donde estoy, porque estuve 2 semanas por fuera del diplomado. El tema de hoy es demasiado, como decía Ana María, importante. Importante, pero tenemos que entender que el deseo de la Federación de los Maestros y Maestras de Colombia y de los 15 ejecutivos es ese estatuto docente que dignifique de verdad la profesión docente de los maestros y de las maestras de Colombia. Y ha venido un trasegar, yo creo casi unos 20 años o 18 años, desde el 2011, donde se aprobó una comisión tripartita, si me equivoco ahorita el compañero presidente me corrige, donde se aprueba la comisión tripartita para hacer consensuar ese estatuto docente. Pero tenemos que entender que los estatutos que tenemos ahora, que es el 2277, que es el 1278, y los estatutos que se están construyendo, como lo del indígena y como el afro, son estatutos que han tenido unas diferencias. Y la diferencia en el estatuto 2277 es que fue construido o fue logrado por esa lucha del magisterio colombiano en la década de los 70.
La década de los 70 fue una década donde se consiguieron grandes logros, como fue la ley 115, como es ese estatuto docente, como son grandes prebendas que se consiguieron. Un estatuto docente 2277 que fue consensuado con la participación de nuestros compañeros que estaban en ese momento en la federación, con apoyo y aporte de los maestros de Colombia. Pero el gobierno nos quería tener divididos. El gobierno quería que hubiese esa talanquera y esa diferencia y una división. Y en el año 2002, en el año 2021, con ese acto legislativo 01 que le da vida a la ley 715, y en el 2002 ese estatuto 1278 nos divide, y con mentiras nos divide, con mentiras, porque mejor salario, mejores prebendas, pero se acaba con la estabilidad de los maestros nuevos que ingresan a la profesión docente. Y a raíz de eso nosotros hemos dicho, y ha dicho el magisterio en pleno en Colombia, que el estatuto tiene que ser uno solo para todos los maestros y maestras de Colombia. Y FECODE, cuando se aprueba lo de la comisión tripartita, eso fue en negociación, eso fue en la movilización, eso fue en la lucha de los maestros y maestras en el territorio colombiano. Nosotros decimos que tiene que ser un solo estatuto, porque somos un solo gremio, porque somos una sola profesión. Pero eso no se da y nace ese 1278 con todas las situaciones que hay y que ustedes tienen que mirar los paralelos que existen entre los dos estatutos. Esos paralelos como es el ingreso por concurso, por méritos, como es la evaluación de desempeño, la evaluación para ascender y reubicarse, viendo que en el 2277 no es así, mirando ese paralelo de cómo deben ser las pensiones, cuáles son los factores que se tienen en cuenta para el 2277, para el 1278, unas diferencias garrafales que nos dividen y que al principio afectaron a la organización, porque pensaban muchos compañeros nuevos que el FECODE era el culpable de ese estatuto 778. Y muchos de ustedes saben que eso no fue así, una imposición, como lo hace el gobierno de Colombia. Una imposición que cuando estábamos en la Plaza de Bolívar salió Santos, que era en ese momento presidente de Hacienda, a hacer la UE de victoria, porque nos impusieron el 1278. Pero ¿qué queremos hoy? Hoy queremos un estatuto, uno solo, que dignifique de verdad la profesión docente. Que como profesionales de educación tengamos las mismas garantías para ascender y para reubicarnos, para ingresar, para hacernos cualquier, si nos llevan a proceso disciplinario, que sea de la misma manera. O sea, lo que FECODE quiere es esa dignificación de los maestros, que se nos tenga en cuenta como profesionales. Pero unido a eso, hay otros estatutos que en unas sentencias lo ordenan, que debe regular a algunos docentes en educadores, como es el estatuto indígena, con la sentencia 208 del 2007 y la sentencia 666 del 2016 para los procolombianos, negros, raizales y palenqueros. ¿Y qué decía FECODE? Que ojalá fuese un solo estatuto con un capítulo diferencial para allí tener a los maestros que tenían pues esas particularidades, pero no se pudo. Compañeros, desde FECODE, desde la comisión tripartita, seguimos haciendo esta exigencia. Ustedes saben que eso está en el acuerdo, eso viene desde hace mucho tiempo. El gobierno no ha cumplido, nos convoca a reuniones, el compañero William, nuestro presidente, les dará pues todos los pormenores de cómo va esa comisión tripartita, pero tenemos que entender que este gobierno no cumple, que este gobierno es mentiroso,
que este gobierno no le importa que la dignificación de la profesión docente sea una realidad. No le interesa, por eso dilatan y dilatan. Y por eso es el llamado desde la federación, por eso es el llamado de Isabel como ejecutiva de FECODE, como una mujer que ha vivido la exclusión, que ha visto en la tierra, en mi territorio, cómo se mueren los niños de hambre, cómo las inequidades es el pan de cada día, cómo la discriminación lleva al desplazamiento a toda la población. Hago el llamado, compañeros, los convido, respetando las diferencias políticas, respetando la democracia, pero tenemos que ser coherentes con lo que decimos en las calles, en las movilizaciones. Hoy es un tiempo que no podemos desaprovechar y ese tiempo es a un cambio en nuestro país, a un cambio real, que podamos tener un gobierno de verdad que garantice la vida, la paz, la democracia, la dignidad del pueblo. El llamado para el 19, FECODE le está apostando a eso como maestros, como constructores de sociedad. Tenemos que hacer el trabajo en las comunidades, tenemos que hacer el trabajo en el territorio, tenemos que hacer el trabajo con los vecinos, con la familia y con los amigos. Por eso los convido, compañeros, a que hagamos todo el esfuerzo para tener este país digno y que lo podamos vivir sabroso, como dice Francia Márquez, y que donde la realidad se puede hacer, la igualdad se puede hacer realidad en nuestro país. Un abrazo para cada uno de ustedes. Compañero William, de nuevo bienvenido a nuestro diplomado que ya estamos finiquitando. Agradecer a los compañeros asistentes, decirles que tenemos unos compromisos que hay que cumplirlos. Ahí van a ver algunos cambios que al tiempo se les dirá en su momento, pero aquí estamos desde la Secretaría de Organización y Educación Sindical y del equipo, cumpliéndole a este gran reto de formación político-sindical, que es uno de los grandes objetivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Gracias, Isabelita, por esta introducción al tema. Sin más preámbulos, voy a decir unas cosas de nuestro compañero presidente para que ustedes observen la trayectoria sindical, la trayectoria política, la trayectoria de dedicación que ha tenido el compañero William Velandia en el trayecto como docente. El compañero William es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Pamplona, donde también realizó sus estudios de posgrado. El compañero fue docente y es docente en el municipio de Cáchira, en la institución educativa Carlos Pérez Escalante de Cúcuta. Es un compañero que en su trayectoria sindical hizo parte de la CUT de Norte de Santander, pero también hizo parte de la Asociación de Institutores de Norte de Santander, ASINOR, nuestra filial en Norte de Santander, y desempeñó los cargos de secretario de Educación Sindical y Comunicaciones. Posteriormente fue fiscal de ASINOR. Llegó al comité ejecutivo por elección, como se llega al comité ejecutivo, y nada más ni nada menos como fiscal de nuestra FECODE. Luego fue elegido nuevamente en el año 2018, desempeñando el cargo de tesorero y luego el cargo de presidente. Sé que me faltaron muchas cosas, compañero presidente, pero bueno, la idea es que usted es un maestro que ha hecho su carrera sindical y que esa carrera sindical lo ha llevado a desempeñar el cargo más importante, pienso yo, ¿cierto?, de las organizaciones sindicales que existen en nuestro país. Bienvenido, compañero William. Somos oídos de este importante tema de estatuto docente que tanta mella hacen los maestros colombianos. Gracias, tocayo. No, un maestro como todos ustedes, de tiza y tablero, como siempre digo yo, y que de la mano de los maestros y maestras del país hemos siempre hecho la tarea en la defensa de la educación pública y un ejercicio clave, la dignificación del ejercicio docente. En eso nos hemos sumado con todo el Ejecutivo y por eso mi reconocimiento y saludo a Isabel Olaya por ese trabajo
que desde la escuela ha venido dinamizando y ya ha venido posicionando esa tarea de formación, esa tarea de desarrollo integral también en nuestros maestros y maestras y en ese fortalecimiento del pensamiento crítico que hoy hace parte de ese legado a través de su profesionalización y experiencia de nuestros maestros y maestras. Al equipo, a usted William, a Luzaida, a Ana María y a todo el equipo de escuela comprometido con estos ejercicios. Fieles a esa consigna de que la educación es la base del desarrollo y la base de nuevas culturas, nuevas sociedades, nuevas comunidades, nuevos liderazgos, nuevas ciudadanías, pues se ha asumido ese trabajo por parte de ustedes de manera responsable, de manera crítica y sobre todo en un compromiso de claro, dejando en alto la dignidad de nuestra federación. Es esa tarea medular que desde la pedagogía se hace hoy en el campo sindical, en el campo político y que también se tiene que ver con lo pedagógico, porque aquí se articula de manera transversal toda esa vivencia que tiene nuestra federación. Y a ustedes, compañeras y compañeros que hoy están en este proceso, primero mi felicitación por la pertinencia, por la permanencia, por esa disciplina que han mostrado, porque uno sabe que sacar los sábados después de una semana de trabajo, más cuando hoy tenemos en la escuela cualquier cantidad de problemas y donde estos gobiernos solo han pensado en que el maestro es el que resuelve todo, para después hablar mal de los maestros y hablar mal de nuestras organizaciones sindicales y de nuestra federación, es complejo. Pero sin embargo, ahí los vemos en ese trabajo y sobre todo en esa réplica que se está haciendo para todos los compañeros y compañeras en varias partes de nuestro país y que tiene que traducirse en esos resultados que a través de la educación se potencia, porque es que es la educación la que transforma a las personas para que las personas transformemos la sociedad. Ese es el reto que hemos estado dinamizando en la federación. Ahí recogemos siempre las premisas de Paul Freire en esa escuela dialógica, en esa escuela libertaria, en esa escuela de la fraternidad, pero en esa escuela que se reconoce y se integra para defender la escuela y para defender la educación, para defender las posibilidades de una mejor vida para todos y todas, sin distingos de ninguna naturaleza. Válido en todo este ejercicio y por eso mi reconocimiento y mi felicitación, compañeros y compañeras en cabeza de nuestra presidenta, a ustedes como equipo y a ustedes, compañeros y compañeras que han permanecido en este ejercicio, en ese debate crítico, sano, que hace parte de la vida y que pues nos enorgullece a nosotros, porque si algo tiene este país es la calidad de sus maestros y sus maestras. Hay maestros comprometidos con esa transformación, lo estamos viviendo en las calles y lo estamos dinamizando hoy en esa coyuntura política que estamos viviendo y en donde está claro que los maestros hoy somos un pilar fundamental en la defensa de la democracia, en la defensa de la vida, en la defensa del Estado social, en la defensa de la educación pública. Y por eso estamos en esa campaña de frente, en todos los espacios donde tenemos las posibilidades de hablar del proyecto de país que presenta el pacto histórico y que se materializa con la candidatura presidencial de Petro, presidente, y Francia Márquez, vicepresidenta. Es que no hay, como decía un compañero ayer en Ocaña, no hay que tener ni dos dedos de frente para empezar a discernir con capacidad crítica la diferencia abismal que hay en esas dos propuestas de gobierno. Es que es tan distante la visión de país que se tiene de uno y otro, hombre, que no hay lugar a chico, como decimos nosotros acá, cuando entendemos que en Petro está materializada la visión de país. Y lógico, con un equipo que se integra, porque es que no es solo Petro, sino todo lo que hace el colectivo del pacto histórico y que de cara pues a este ejercicio hoy nos concita, y por eso aprovecho estos minutos para hacer ese llamado en esa reflexión y en ese trabajo puerta a puerta, voz a voz, que tenemos que asumir los maestros por la defensa de la educación pública, por la defensa del estatuto docente, que es el tema que hoy nos corresponde. ¿Por qué? Porque es que se ha luchado desde que sale el 1278, que despedagogiza y desprofesionaliza la educación del ejercicio de la profesión docente, y en consecuencia no ha habido voluntad en todos estos gobiernos de la posibilidad de un acercamiento hacia un verdadero estatuto que unifique y reconozca el papel social, reconozca la importancia que tienen los maestros y maestras en un contexto en donde se quiere potenciar el desarrollo y una mejor sociedad. Son gobiernos que han ido buscando la manera de un copia y pegue para seguir aplicando esa política que quiere controlar y quiere hacer de la educación ese reducto para ellos seguir manejando el pensamiento y posibilitando, en la medida de lo que a ellos creen les debe corresponder a la sociedad, la formación de nuestra niñez y juventud. Ejemplo está los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, todas esas políticas
improvisadas, porque es que ni siquiera tienen un asentamiento de investigación que permitan un desarrollo y que se llevan a la escuela simplemente con ese objetivo. O sea, la reforma del año 2001 apuntó fue a la mercantilización de la educación, a ese control fiscal, porque es que estos gobiernos no tienen en la cabeza la idea de la educación como la mejor inversión para una sociedad que debe desarrollarse y debe potenciar un país. No, para ellos es una oportunidad de negocio y de ahí ese eficientismo, esa eficiencia, esa eficacia de la que hablan, pero en la búsqueda de racionalizar plantas, que hoy lo estamos viviendo. Estamos perdiendo más de 30.000 plazas en este país con esa política de reducción y en esa transformación de, entonces tradúzcase todo en horas cátedra para los maestros. De ahí la importancia de mirar cómo vamos a materializar el estatuto, que como lo digo, lo hemos estado defendiendo desde que sale el 1278, que fue impuesto de manera unilateral y que tenía un objetivo claro: orar la estructura del 2277 en dos elementos fundamentales. Uno, la estabilidad docente. Claro, un docente del 2277 tiene una garantía plena porque esa fue una lucha que incluso con el Estatuto de Galán que se quiso desconocer en el año 78, porque pues para ello es importante el manejo de los maestros como se hacía antaño. Maestros que, si yo soy conservador, pero el maestro es liberal, hay que desplazarlo para la otra plaza, porque es que aquí hay que ponerle el juego es a la política y a mis amigos. Y no había ningún respeto, fuera la calidad que fuera del maestro o la maestra. Y entonces esa fue una de las primeras tareas que había que trabajar en el estatuto y por eso fue uno de los elementos claves en la discusión del 2277 del año 79, de cara a que se materialice el respeto al profesional de la educación y a su dignidad como profesional de la educación. El tema de la financiación. Se genera un tema articulado en un proceso del reconocimiento a la carrera, que en ese momento el mismo gobierno pensó que eso no iba a suceder nunca. Y entonces deja el escalafón y posibilita la universidad y las especializaciones, pero tenían en la cabeza que no iba a haber posibilidades, porque es que ellos miran en términos de pesos y de impacto fiscal lo que puede suceder con una planta. Y en consecuencia, el efecto fue contrario. Se materializaron las universidades pedagógicas, empezó a desarrollar un currículo muy complejo y completo en el tema de la formación pedagógica de los maestros y maestras del país, que era la esencia del 2277, y comenzó el desarrollo de una carrera que empezó a posicionar a los maestros en el contexto nacional y hacer ese ejercicio de profesionalización y de labor en las escuelas y colegios, del país, con ese liderazgo que caracteriza el profesionalismo que nos identifica. Y oh sorpresa, cuando se dieron cuenta los maestros estamos evolucionando y viene entonces la arremetida contra cómo frenar esa autonomía que se gana con la 115, porque es que ese fue un elemento clave para nosotros en el año 94. El tema de los gobiernos escolares que democratiza la escuela y les quita el control a ellos y empieza a generarse la escuela como ese espacio de construcción y de decisión. Por eso hoy estamos discutiendo el tema del fortalecimiento de los gobiernos escolares, porque es que es la esencia del proceso en la defensa de la educación impartidas desde la escuela y en el contexto con todos los actores que allí se viven. Y pues claro, me decían alguien, bueno, William, ¿qué hacemos con la jornada escolar? Le dije, no, es que la jornada escolar está definida en el marco de la ley. La jornada escolar está clara y es el rector el que asigna y es el gobierno escolar el que dispone la estructura de la escuela. No son ni las secretarías de educación ni el gobierno nacional. Ya hay una norma, nosotros hacemos respetar la norma. Ah, que la plataforma no, la plataforma está violando la misma norma. Y entonces son elementos que hacen parte de ese constructivo del profesionalismo del maestro en esa dimensión de cómo debe ser la regulación de la carrera para que se respeten esos elementos que se ganaron y que desafortunadamente con esa transformación en el año 2002, con el surgimiento del 278, se desconocen. Porque es que ese fue el problema de fondo. El 1278 toca la médula de la estabilidad laboral de los maestros y maestras del país. Eso fue lo peor que nos pudo pasar porque genera dos posibilidades. Uno, la fórmula de la evaluación de desempeño anual, y está en el marco constitucional, no lo discutimos, pero ¿para qué es la evaluación? El problema es ese. ¿Cuál es la naturaleza de la evaluación en un contexto y en un proceso en donde a través de la evaluación lo que se busca es revisar qué dimensiones tenemos con dificultades para sobre ese proceso construir, retroalimentar y posicionar nuevamente para volver a la carrera, para seguir en el ejercicio?
que nosotros nunca hemos pensado en la evaluación para sancionar. ¿Qué tal nosotros sancionando a todos los niños con la evaluación? No, la evaluación es precisamente para determinar el estado de desarrollo y sobre ese construir alternativas y estrategias para mejorar y seguir la tarea, porque es que el objeto de la vida es que usted alcance las metas que usted se ha propuesto en su ejercicio y en este caso en el desempeño profesional. Y la otra fórmula, que es la más perversa y la más peligrosa si llegara este señor RH a la presidencia, la supresión de cargos. El día que por necesidades fiscales hay que decir, se suprime la planta de personal en tantos cargos, la ley lo habilita. O sea, es que toca la médula de ese ejercicio. Y la segunda talanquera, coloca el mecanismo de la evaluación de competencias para entrabar el proceso de reconocimiento y ascenso de los maestros, pese al ejercicio que hace el magisterio en la fórmula de prepararse para su mejor desempeño profesional y para esa realización de vida que es propia de cualquier profesional en cualquier área. Y entonces, controlar ese proceso fiscal, primero con esa evaluación escrita y luego con el desconocimiento de la médula que se traía desde el video con la evaluación de carácter diagnóstica formativa, porque es que la esencia era otra, no la que se le dio después. El gobierno distorsionó totalmente lo que se discutió en el 2015 y lo puedo decir así con todo respeto y propiedad, porque esa no era la propuesta que nosotros habíamos materializado en el año 2015 para a través del video desarrollar la política de lo que se vive en la escuela y desde ahí empezar a hacer los procesos en la demanda del reconocimiento de lo que tiene que hacer el Estado para resolver los problemas educativos en el país. Pero se convirtió en otro proceso y se distorsionó y de ahí que se desgastó y generó esa satisfacción porque entonces siguieron regulando el proceso de ascenso a través del famoso video y de la evaluación de carácter diagnóstico formativa que, como le digo, no se compagina con lo que nosotros planteamos inicialmente en el 2015. Entonces, digamos, son dos elementos claves que diferencia básicamente estos procesos y que lo hemos estado trabajando. Bien lo decía Isabelita, ¿cómo se da la génesis de todo este proceso? Pues iniciamos en el año 2011 y miren el texto del acuerdo, compañeras y compañeros. Sesión del 11 de mayo del año 2011. 12º acuerdo. En sesión presidida por la señora ministra de Educación Nacional, doctora María Fernanda Ocampo Saavedra, las partes acuerdan que, tal como lo manifestó públicamente la señora ministra de Educación, se constituye una comisión tripartita conformada por representantes del Congreso de la República, de FECODE y del Ministerio de Educación, con el fin de concertar un proyecto de ley sobre el Estatuto Único de la Profesión Docente que tenga por objeto mejorar la calidad de la educación colombiana, de conformidad con los principios constitucionales de dignificación, profesionalización y mérito de la carrera docente. Esta comisión acordará su reglamento de trabajo y entonces se empieza un proceso que prácticamente se instala el 13 de diciembre de 2012. ¿Sí? Se desarrollaron algunas sesiones en el año 2013, pero una transición por las elecciones de FECODE de ese año, y entonces se suspende parcialmente la comisión, y el 18 de diciembre del año 2013 se firma nuevamente en la comisión cómo debería ser el tema del Estatuto de la Profesión Docente, y empiezan a surgir una serie de acuerdos y desacuerdos sobre cómo debería materializarse y qué elementos debería contener el nuevo Estatuto Docente. ¿Cuál fue la base de la discusión? Y que sigue siendo la base y que hoy se recoge también con todos los aportes que se han hecho desde Paipa, desde Medellín y desde las reuniones con los compañeros en las regiones y a nivel nacional. Los elementos que deben hacer parte de esa cartilla que fue el documento que se le entregó al gobierno como la propuesta de la federación en la búsqueda del Estatuto de la Profesión Docente. En el año 2014 se hacen unas sesiones de trabajo. Se discute con los senadores porque había un interés del Senado y de la Cámara porque había representantes nuestros, compañeras y compañeros, y ayudaban fuertemente en ese proceso para que se desarrollara el tema. Y entonces se avanzaron en temas como los principios de la carrera, el objeto del estatuto, los principios generales de acuerdo al marco constitucional, la naturaleza del ejercicio, quiénes pueden hacer parte del ejercicio, el proceso de administración de la carrera docente, las situaciones administrativas, y quedan en punta temas como el ascenso, la evaluación, el tema de los educadores,
el tema de las condiciones laborales, que hace parte de la propuesta con que se presentó en esa fecha el proyecto y que sigue teniendo vigencia porque hoy hace parte de la discusión de las relaciones técnicas en ese proceso de financiación de la educación que es fundamental para nosotros. Y en consecuencia, hay una dinámica que permite llegar con pasos seguros a que se materializaría el estatuto de la profesión docente. Sin embargo, hubo un par en el camino porque había que resolver también un problema clave con el tema de los ascensos de los compañeros del 1278. Y entonces, en el año 2014 se hace ese pare y se concentra FECODE y el ministerio en la discusión de cuál sería el mecanismo para sustituir la evaluación, la prueba escrita de competencias, el reconocimiento del ascenso de los compañeros del 1278. Se hizo sesiones durante todo el año con la Comisión de la Federación y del Ministerio de Educación, pero sin ningún proceso en concreto, porque es que ellos seguían insistiendo. Y hubo dos viceministros en ese tiempo, Julio Salvador Alandete, que me acuerdo yo, y Luis Enrique García, que querían a rajatabla introducir la evaluación de 360 grados. Nosotros tenemos claro y desde la propuesta lo sembramos: títulos, experiencia y producción académica. Los títulos no tienen discusión, por la escala se definen. La experiencia se define en tiempos. Quedaba la discusión es cómo debemos generar, valorar qué es producción académica y cuáles serían las estrategias y los elementos de la producción académica. Sin embargo, cerraron todas las puertas a esa posibilidad e insistieron en introducir la evaluación de 360 grados, ese portafolio que nos querían imponer, que era más perverso aún que lo que hoy tenemos hoy en día. Sin embargo, nosotros ahí nos paramos firmes, intentaron incluso chantajearnos a nosotros. En ese 2014 nosotros dijimos no, ni por el carajo le vamos a ceder al gobierno y seguimos insistiendo en la propuesta de la federación. Entonces, en el año 2015, en ese gran paro, en 2015, se retoma nuevamente el funcionamiento de la comisión tripartita y la evaluación para los compañeros de 1278 que tengan la posibilidad del ascenso y de la reubicación salarial. Y en medio de ese paro es cuando surge el tema del video. Pero como les digo, esa evaluación de carácter diagnóstico formativa que hace parte, en la que hace parte el video, pues definía un contexto político y un contexto pedagógico y de reconocimiento del trabajo del maestro, distinto a lo que le quiso dar la forma al gobierno. Y acuérdense que en ese tiempo incluso hasta los camarógrafos nos los facilitó. Ya después, cuando vio el costo de los camarógrafos y todo eso, comenzó a echar para atrás todo el ejercicio. Y en eso estuvimos nosotros, pero digamos que se generó un espacio para ir resolviendo transitoriamente porque la meta es el estatuto de la profesión docente. Y entonces, 2015, en esa lucha y en esa búsqueda de cómo se materializaba el proceso de nuestros compañeros del 1278, es cuando surge el 1657 y retomamos entonces nuevamente la comisión tripartita en el año 2017. En ese gran paro del 2017, acuérdense que pues trabajamos duro de cara a conseguir la unificación pedagógica, a buscar la financiación de la educación desde la reforma constitucional y empezar a generar el espacio de discusión seria de la comisión tripartita, en donde prácticamente ya los últimos representantes del mismo Congreso no querían llegar. Habíamos perdido esos espacios y desafortunadamente no teníamos ese apoyo que desde el Congreso se tuvo en las primeras mesas de discusión. De ahí la importancia y por eso siempre destacamos tener representantes en el Congreso de la República de la confianza y del conocimiento de la vida de los maestros, del ejercicio de los maestros. Y entonces se retoman los elementos y se dispone nuevamente a retomar el tema de las disposiciones generales, cuáles son los principios, los fundamentos de la carrera, y el tema de las situaciones administrativas, derechos y deberes de los maestros, en el entendido de los derechos y deberes, no como un código disciplinario, sino como un código de la especificidad de la tarea que hacemos los maestros y maestras que no están inmersas en el Código Único Disciplinario que aplica para los maestros y maestras como servidores públicos. La discusión de lo que son los empleos, la planta de personal, la movilidad laboral, la responsabilidad de la administración y vigilancia de la carrera, el sistema integral de evaluación de los educadores, integral, ¿sí? Lo que es el ejercicio de la carrera docente, el escalafón docente, la asimilación y el registro público de carrera,
las disposiciones especiales y transitorias y en la particularidad un proceso que defina también unas características especiales para los maestros que trabajan en el sector privado, porque desafortunadamente este proyecto de ley solo aplica para docentes oficiales. Pero entonces nosotros dijimos, ustedes hablan de que a través del estatuto se define una alternativa para la calidad de la educación, entonces tiene que haber unos reconocimientos y unas particularidades para los compañeros que laboran en el sector privado, que son docentes en el sector privado, que son directivos docentes en el sector privado y tienen que hacer parte también de ese reconocimiento a la dignidad del profesional de la educación, y por eso se acuerda un capítulo especial para analizar todas las situaciones. Entonces, digamos que en ese sentido se avanzó, se empezó nuevamente a retomar la comisión y empezamos las discusiones. De ahí que nosotros ya le hemos dicho a la gente y en las reuniones que hemos tenido, hay elementos que están dentro de la estructura del estatuto que se han ido actualizando con nuevos elementos y aportes por parte de los maestros, y que hay un texto que defendemos nosotros en la comisión tripartita y que se traduce también en que se buscan unas estrategias para dinamizar y que esa comisión tripartita tenga movilidad, porque es que nos debatíamos por una sola palabra 3, 4 horas en un contexto de discusión y no avanzábamos. Dijimos nosotros, no, así no va a funcionar esta vaina nunca, porque bien lo expresó Isabelita, estos gobiernos nunca han tenido la intención, compañera y compañeros, de que haya un estatuto que unifique. Y un primer elemento fue el tema de los educadores. Le dije, ¿cómo así si desde el tema del primer acuerdo se dice estatuto único? Ustedes nos salen ahora con que hay que hacer un estatuto para los afro, un estatuto para los indígenas, y entonces, ¿cuál estatuto único? Además, ¿de quién se está hablando aquí cuando son las bases las que definen lo que debe ser el derecho mío a qué estatuto debo pertenecer? Pues vino la discusión sobre el tema de los etnos y desafortunadamente las autoridades indígenas, con ese rango constitucional que tienen por la autonomía de los pueblos, su cosmogonía, su cosmovisión, todo lo demás, pues dijeron, no señor, nosotros queremos un estatuto propio para nuestros educadores, para nuestros indígenas. Y vienen los procesos jurídicos, vienen aquellas 2 sentencias de que habló Isabelita y que hoy materializan un proyecto de estatuto donde los maestros no son maestros, sino dinamizadores, tienen un nombre distinto a lo que es el docente y el estatuto de los compañeros afro. Pero hemos dicho nosotros, pero es que ellos también son afiliados nuestros. Y entonces, si va a haber un estatuto para allá y para acá, tiene que reconocer la dignidad de lo que representa el ser un docente en esos contextos o en cualquier contexto. Entonces, tiene que haber una identidad también en los derechos que se nos reconocen a nosotros y que están vigentes y que los estamos defendiendo y que tenemos que materializarlos en ese nuevo proyecto de estatuto en consonancia con lo que se escriba también para los compañeros que van a laborar en el sector indígena y para las comunidades afro. Porque es que la identidad del maestro y maestra del país, o si no, démonos la peli y sentémonos con las autoridades. Pero queda claro que es la dignidad del maestro en su contexto, sea en el desempeño que se está desarrollando, lo que tiene que trabajarse en ese sentido. Y en consecuencia empezamos a retomar nuevamente toda la retroalimentación que habíamos vivido desde el 2013 y 14 y retomamos lo que son las disposiciones generales, los órganos de administración y vigilancia de apoyo a la gestión, los empleos, plantas de personal y movilidad laboral, y en ese punto nos encontramos. Queda pendiente carrera docente, y en la carrera docente está lo que es escalafón, asimilación, registro público, y en donde tiene que trabajarse de manera puntual elementos como son el ingreso a la carrera, la permanencia y el retiro, y por supuesto el régimen de ascensos y el registro de carrera que todo profesional tiene en este país y en el cual los maestros también estamos insertos. Los siguientes temas serían sistema integral de evaluación de los educadores, derechos, deberes, inhabilidades, incompatibilidades, administración y situaciones administrativas, en donde están incluso los derechos políticos, porque siempre hemos dicho es que ¿por qué nosotros nos niegan los derechos políticos? Nosotros tenemos derecho a hacer política, nosotros somos ciudadanos colombianos, y aquí no nos pueden cercenar por ese temor que tiene la clase política desgastada y corrupta que hoy tiene el país, a que los maestros también llegamos a espacios donde se tomen las decisiones y donde se hagan las transformaciones que hoy requiere el país. Y por último, lo que son las disposiciones especiales y transitorias para los compañeros, en donde, como les decía, hay un capítulo especial para los docentes que laboran en el sector privado. Digamos, en esa mecánica hemos estado nosotros trabajando, y entonces, ¿en qué se ha avanzado? Las definiciones de primera mano. ¿Cuál es el objeto del proyecto?
expedir el estatuto de la carrera especial docente. Ellos insistían en que tiene que ser administrativa. Le dijimos nosotros, no hay necesidad de ser tan taxativo porque esta es una carrera administrativa, pero para nosotros es el estatuto de la carrera especial docente. Aquí no podemos nosotros obviar, porque ellos buscan la manera de coger el 1278 y hacerle un corte y pegue, retroalimentándolo con la 909, que es la que rige la carrera especial de los servidores públicos en este país, la carrera administrativa de los servidores públicos, y entonces articularla con ellos. Nosotros dijimos, no señor, este es un estatuto para dignificar la profesión docente, ese carácter especial, porque es que la Corte lo dijo, no es lo mismo el trabajo de un docente que el trabajo de otro servidor público. Es totalmente diferente la naturaleza y de ahí que tiene que haber un régimen especial, una regulación diferente en ese proceso de desgaste, de responsabilidades, de tareas que asume el maestro en la escuela y el colegio cuando tiene todo ese mundo, todos esos mundos que son su responsabilidad y que los entrega a la sociedad más adelante de manera integral, con un pensamiento que permita esa toma de decisiones que favorezcan el interés general y no el particular, que piensen en un mundo distinto, en paz, con coherencia, con amabilidad, en donde el diálogo y el consenso sean los derroteros y por supuesto en donde lo mejor de la ciencia y la tecnología sean pilares en esa tarea que desde la educación también se genera para el desarrollo de los pueblos, para construir mejores sociedades. Me recogen la frase de Francia, para vivir sabroso. Bien, entonces, el campo de aplicación. ¿Para quién se define el campo de aplicación del proyecto de estatuto? Para los educadores, docentes y directivos docentes. Aquí hablamos de directivos docentes, nuestros rectores, coordinadores, todos aquellos que asumen funciones de dirección en el establecimiento educativo y se le da también el carácter de docente, ¿sí? Por eso hablamos de educadores, docentes y docentes directivos. Transitoriamente no aplica para los educadores en esa discusión que se dio con ellos, pero en la observancia también de cómo evolucionar ese tema del estatuto de nuestros EGNOS, ¿sí? Pero dejando claro que si no hay estatuto de los educadores y sale primero el estatuto general nuestro, ellos tienen que asimilarse al nuestro, sin perjuicio de que posteriormente se les dé la posibilidad de que ellos decidan, porque es que ese es mi derecho como servidor público y como ciudadano colombiano. Y por eso hablamos de la consonancia que tiene que haber entre los dos estatutos. Viene luego lo que define el régimen especial de los maestros y maestras. Entonces, en el sistema especial de carrera docente está definido lo que es el ingreso, el ejercicio, la estabilidad laboral, la suspensión y retiro del servicio, las situaciones administrativas, las condiciones laborales, la capacitación, la formación permanente, que es una responsabilidad del Estado, los derechos individuales y colectivos, los deberes, las prohibiciones, las inhabilidades e incompatibilidades, el ascenso, la asimilación y por supuesto que eso tiene que ser de manera progresiva en ese reconocimiento al profesional de la educación que tiene que traducirse en la dignificación del ejercicio docente. La finalidad del proyecto, pues en consonancia con lo que se dio en el año 2012, la calidad del servicio educativo con profesionales de reconocida idoneidad ética, profesional y pedagógica, la igualdad de oportunidades para todos los profesionales de la educación y los demás profesionales siempre y cuando hagan el curso de pedagogía, y la protección y respeto a los principios del derecho al trabajo, a la profesionalización y dignificación de la actividad docente. ¿En qué se fundamenta el ejercicio de la docencia? En los saberes educativos, pedagógicos, disciplinares y por supuesto administrativos y complementarios en ese trabajo articulado con las comunidades de los profesionales de la educación. Entonces, digamos que ahí se trazan las líneas generales que se articulan con quiénes deben ser los profesionales de la educación. Y entonces nosotros hablamos de tres tipos de profesionales inicialmente. El normalista superior, y ahí la importancia para nosotros de las escuelas normales y en esa búsqueda de que quedara ese decreto normal es con la consistencia de lo que representa para nosotros el semillero de la formación de formadores. El licenciado en ciencias de la educación, con la especificidad en las distintas áreas y campos de la enseñanza, y el profesional de otras áreas con posgrado en pedagogía. A diferencia del 1278, nosotros hablamos de que el profesional, distinto al del licenciado en educación, puede llegar a la carrera docente, pero siempre y cuando primero acredite
el posgrado en pedagogía, porque es que la esencia de nosotros es la pedagogía, y lo hemos dicho siempre, y perdóneme que sea reiterativa, nosotros nos dejan ser médicos con un curso de primeros auxilios. Eso no sea ninguna posibilidad, ni sería tampoco ni serio, ni ético, ni responsable. En consecuencia, nosotros decimos, hay que volver a retomar lo que se tenía en el 2277, porque esa era una de las condiciones del 2277. Pueden llegar profesionales de otras áreas, pero deben tener la esencia de lo que es el ejercicio profesional del pedagogo, esa formación en pedagogía, en didáctica, en todos los saberes, en evaluación, que hacen parte de la dinámica y que solidifican ese trabajo que hemos hecho en las escuelas y colegios del país. La función educativa, pues, es un carácter profesional el que siempre hemos manejado en procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, orientación a la comunidad, dirección y administración, y actividades formativas, culturales, deportivas, de descanso y de relaciones con todos a las autoridades y los contextos y organizaciones en el entorno en el cual nos desempeñamos, y que eso se ha matriculado en un proyecto que nos ganamos nosotros y que es la vida, digamos, el norte de nuestras escuelas, de nuestras instituciones educativas, el PEI. Ahí es donde está la esencia, y por eso defendemos tanto esa 115, que fue producto de la investigación, fue producto de la lucha, y por supuesto, seguimos trabajando en ese ejercicio para que se reconozca y se valorice eso que nos ganamos y que hace parte de esa dinámica de cualificar el proceso educativo, desarrollando lo que allí se programó y donde aparecen incluso los temas de evaluación. Ya en la 115 nosotros lo vislumbrábamos, y el tema de la jornada única, pero la evaluación entendida como la evaluación que queremos los maestros y maestras del país, no como la evaluación punitiva y satanizadora que tiene este perverso gobierno. Idoneidad de los educadores, lógica que nos ha caracterizado la idoneidad ética, profesional y pedagógica del educador, y que se convierten en el título, el mérito, el desempeño, la innovación, la formación, la participación en la administración, en el PEI y en todos los procesos que se desarrollan desde la escuela. ¿Qué principios materializamos? El mérito, la profesionalización y dignificación, la formación permanente, la especialización, la igualdad de oportunidades, la estabilidad laboral, la libertad de cátedra, que bien nos la ganamos con la ley 115, la autonomía escolar, la promoción o el ascenso, la publicidad, la transparencia, la imparcialidad y la confiabilidad y validez. Son elementos que se recogen desde la misma Carta Constitucional, en esos principios que deben regir las carreras, y que hoy nosotros tenemos claro quiénes deben asumir, y por eso defendemos ese proceso de que se reconozca ese propósito de este estatuto de la profesión docente. Y como hemos dicho nosotros, tiene que ser un estatuto que también, así como los jóvenes quieren ser ingenieros, médicos, abogados, también quieran ser maestros. Es que esa especificidad y esa particularidad del ejercicio docente tiene incluso que ser más llamativa, porque es que por la mano de un maestro, de una maestra, pasan todos los demás profesionales. Entonces, de ahí la importancia que nosotros decimos tiene que destacarse en este proyecto de estatuto de la profesión docente. Luego viene el capítulo de la vigilancia de la carrera, y nosotros decimos, bueno, ¿quiénes son los responsables de la carrera docente? Fundamentalmente la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué? Porque es que para nosotros es más garante la Comisión Nacional del Servicio Civil, con todas las dificultades, pero que tiene que traducirse también en una delegación a través de acto administrativo de las responsabilidades que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil hacia las secretarías de educación. Sobre todo, por ejemplo, el tema del registro de carrera docente. ¿Por qué no hay otra posibilidad? Porque cuando empezamos la discusión nos plantearon una alternativa. Profesores, hagamos del ejercicio docente una carrera de origen constitucional. Acuérdense que el origen de nuestra carrera en el régimen excepcional es de orden legal. Y entonces creemos un comité, así como se tiene en la educación superior, autonomía. Entonces preguntábamos nosotros, bueno, ¿y cómo sería esa autonomía? ¿Dónde participa la federación? ¿Dónde participamos los maestros a través de nuestras organizaciones? Y yo, no. El gobierno nacional, el ejecutivo, designa 3 comisionados que son los que van a tener toda la responsabilidad de administrar y organizar la prestación de servicio educativo, incluida la carrera docente. Dijimos nosotros, pues, bonita vaina, le vamos a entregar al Ministerio de Educación que haga lo que le dé la gana con los maestros y maestras. Si con estos problemas que hay hoy en día siguen saboteando y desconociendo y faltando el respeto a los maestros y maestras, imagínense que tuvieran todo el cheque en blanco para ellos. Entonces, con argumentos jurídicos, constitucionales y con todos los elementos de ley, le dimos, no señor,
No es que sea lo más idóneo, pero para nosotros sigue siendo garante la Comisión Nacional de Servicios, porque es un órgano independiente y al cual también se le puede exigir en el respeto y la garantía de la vigilancia y la administración de la carrera docente. Entonces, por eso decidimos, y se arranca con las funciones tanto de administración como de vigilancia de la carrera docente por parte de estos organismos y en consonancia con lo que tiene que ser el respeto hacia la carrera docente. O sea, nosotros no podemos estar pensando que ellos van a asumir ahí procesos a como se les dé la gana. Y no, precisamente para eso es la carta. Presidente, 5 minutos para que... Gracias, William. Voy redondeando. Y entonces hoy está en manos de la comisión la segunda instancia, digámoslo así para nosotros, porque ya sabemos que el nominador es el ente territorial. El otro órgano de administración que coayuda en el proceso, la Secretaría de Educación. El Ministerio de Educación, que es el que define las políticas, y luego las Secretarías de Educación, que es prácticamente donde está todo el ejercicio, porque desde ahí es donde se visibiliza el nombramiento de los maestros y maestras. Acuérdense que está potestativo de los alcaldes y gobernadoras el nombramiento, la carrera, el ascenso, todo lo demás, pero con esa particularidad que siempre hemos defendido los maestros, que el sistema tiene que ser administrado y financiado desde el gobierno central, pero con recursos, de tal manera que se garantice el derecho de los maestros en esa tarea con recursos sólidos, porque el que tiene los recursos es el Estado central, no los entes territoriales. Ustedes conocen mejor que nadie la pobreza de nuestros entes territoriales. Y en consecuencia, la importancia de la reforma constitucional, compañero, porque esto queda inserto también, el que tiene que haber un músculo económico para la garantía de la prestación del servicio docente por parte de los maestros y maestras, por parte de los directores docentes con dignidad. Y entonces tenemos administración y vigilancia por parte de la Comisión Nacional con las funciones de administración y vigilancia. Los elementos que tiene a su cargo el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí?, que tiene que ver con lo que son las políticas, perfiles, planta, lo que es vacancias definitivas, temporales, que tiene que reportar a la comisión, las políticas de gestión del recurso humano, la asistencia técnica, el apoyo a la Comisión Nacional de Servicio Civil para que sus competencias y tareas se desarrollen como se establece en la ley. Y la Secretaría de Educación, que como les decía, que es la que expide los actos administrativos, que es la que resuelve en primera instancia los problemas, que es la que elabora los estudios técnicos, que es la que remite a la comisión las vacancias, es la que define todos los elementos de organización y estructura del proceso de selección de ingreso a los maestros, la que organiza, administra y hace el registro de la carrera docente, la que diseña programas de formación y capacitación y la que tiene los sistemas de información. Y por último, ya estamos en el tercer capítulo que se logra en estos días, es para trabajar lo que tiene que ver con el proceso de plantas de personal, movilidad laboral y administración. Y entonces empezamos con las definiciones de qué es un docente de aula, de qué es un docente orientador, de cómo va a ser los elementos para que se defina con propiedad todo el ejercicio que tiene que ver con lo que hoy demandan las plantas de personal y que hacen parte de la estructura que en el estatuto tiene que estar materializada de cara a esa tarea de lo que es el régimen de ingreso, el régimen de traslados, las situaciones con las que vive el maestro para cuando ingresa, para su posesión y demás, y que pues digamos es como el preámbulo ya para ir materializando esa primera parte que es fundamental en el proyecto de estatuto docente. Nos aceptaron el capítulo como lo planteamos la federación, pero lo dejo también aquí en punta. Hay dos temas con los cuales no va a haber posibilidad de consenso con este gobierno. El tema de la evaluación y el tema del régimen de ascensos y asimilación. ¿Por qué? Porque para ellos sigue siendo el tema de la evaluación un mecanismo de coacción, de amedrentamiento. Es una evaluación punitiva lo que ellos tienen en la cabeza y no se van a bajar de ahí. Nosotros hemos dicho, nosotros queremos discutir el tema, pero como debe ser la evaluación. Por eso en ese capítulo, con estos gobiernos no va a haber ninguna posibilidad de discusión porque siguen pensando de manera retrógrada y retardataria ese tema de la evaluación. Y el tema de los ascensos, ellos están amarrando la posibilidad de la evolución de la carrera docente, los procesos de formación, a los recursos del país, al impacto fiscal que eso genera. Luego tampoco va a haber ninguna posibilidad de discusión con ellos porque siguen insistiendo en que tiene que haber una prueba, una evaluación para el ascenso. Nosotros le hemos dicho, la evaluación de desempeño tiene su naturaleza, pero la evaluación para el ascenso no existe en ningún lado y se la inventaron ustedes en el 1278. Entonces, nosotros en ese sentido vamos siempre con la propuesta que tiene la federación que se materializa en títulos, experiencia y producción académica. Ya los demás elementos son de más fácil tratamiento, como es el tema de los derechos
deberes, inhabilidades, incompatibilidades, etcétera. El tema de los compañeros que laboran en el sector privado, que son elementos que ya están ahí diseñados y que hacen parte de la mano de las condiciones laborales del maestro en ese ejercicio de lo que debe ser el desarrollo y el reconocimiento a la dignificación de la profesión docente en nuestro país. Entonces, digamos que ese es a grandes rasgos el tema que nosotros estamos trabajando, y por eso termino con esto. O sea, con este gobierno con estos gobiernos no ha habido la más mínima ni voluntad política ni intención de atender lo que con mucha sabiduría, con jurisprudencia y con elementos técnicos y pedagógicos se presentó al gobierno, en el entendido de que es el mejor mecanismo para ir empezando a reconocer el papel del docente y el papel de la educación en el contexto social. Y segundo, necesitamos un gobierno de confianza. Por eso, qué mejor cuña ahorita para decirle, compañeros, si no hay financiación, no hay posibilidades, porque se requiere músculo económico para materializar, sobre todo en el tema de asimilación. Está claro con Petro que el primer proceso que hay que hacer en este país es la reforma constitucional al sistema general de participaciones para el cierre de todas esas brechas y para caracterizar lo que debe ser el ejercicio docente con dignidad y sobre todo la prestación del servicio con dignidad para nuestra niñez y juventud. De ahí la importancia de que miremos, o si queremos trabajar 9 meses, que la plática de los maestros que vaya para otros lados, que nos traten como se les dé la gana, que los profesionales no necesitan para un carajo y que terminemos 10 horas ahí camellando sin posibilidad de ir al baño porque nos tocará llevar hasta la mica para debajo del escritorio, o por el contrario, nos vamos con una propuesta clara, con confianza para nosotros, de un proyecto en donde la educación juega un papel fundamental, como lo ha expresado Gustavo Petro. Una educación gratuita, de calidad, administrada y financiada en su totalidad por el Estado. Una educación que recoja la tecnología, la ciencia, la investigación, la formación, y que posibilite realmente a través de la educación hacer ese cambio que hemos soñado los maestros y maestras por más de 63 años en las calles, y que sigue siendo la bandera de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y el Magisterio Colombiano. Entonces, la suerte está echada, compañeras y compañeros. No hay lugar a dudas. Este 19 de junio, y con eso dejo mi mensaje final, o vamos con toda por ese cambio, esa transformación que requiere el país, por esa defensa de la educación pública, por esa defensa de la dignidad del ejercicio docente, por esa defensa de la vida y de la paz. Y pues esa propuesta solo se materializa si Petro es presidente y Francia Márquez su vicepresidente. Mi abrazo y mi reconocimiento para todas y todos, compañeros y compañeras. Gracias, compañero presidente. Pues conocíamos nosotros su sapiencia en este tema, ya que usted es el representante de FECODE ante todas las negociaciones que tengan que ver con estatuto docente. Esperamos que haya claridad, pero habrá más claridad en las preguntas que tengan los compañeros. Le solicito, presidente, permanecer. Va a tener usted un espacio de 20 minutos para responder las preguntas. Y en esta parte quedamos en manos de nuestras dos coordinadoras, Luchita y Ana. Muchísimas gracias, profe William Barón, y a usted, Gracias, profe William Velandia, muchísimas gracias por su extraordinaria explicación. Nuestro reconocimiento y respeto siempre, mi profe, y admiración, por supuesto. Vamos a hacer unas preguntitas con voz y otras las lecturas del chat, profe William. Le pedimos muy amablemente tomar nota de ellas para luego todas esas preguntas en 20 minuticos. Muchas gracias. Profe William, pregunta por aquí Betty Astrid. Afirma que hay procesos que se detienen por procesos de elección en los sindicatos. Esto es, momentos coyunturales que detienen, incluso torpedean el proceso de diálogo. ¿Cómo hacer para que estos procesos no obstaculicen las discusiones y debates? Entiendo, pues, con respecto al Ministerio de Educación. Pero pregunta la profe Maritza Luna. En el Estatuto Único Docente, ¿se ha contemplado limitar el ingreso de profesionales que no son licenciados y que a razón de sus prácticas no pedagógicas atentan contra la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? Compañera Ana Natalia Botero, ¿se encuentra en sala? Ana Natalia Botero. Compañero Daniel Edison Jair Gutiérrez. Compañero Andrés Fernando Hurtado. Sí, dime. ¿Me contesta quién? ¿Profe Daniel Andrés? Gutiérrez. Ah, profe Daniel, ¿tienes un minutico?
Ok, yo simplemente quería preguntar y agradecerles por tan buena ilustración que hizo presidente y pues preguntar básicamente qué podemos hacer desde las bases y desde FECODE para que esa evaluación no siga siendo castigadora, sino que al contrario sea formadora, porque muchos rectores la están haciendo así y se están aprovechando de eso. Inclusive los que pertenecen al 1278, a pesar de que son calificados también, no ven esa herramienta formadora, sino es de que nos obligan a hacer las cosas y muchas veces se pierde la autonomía en la institución y la libertad de cátedra. Muchas Muchas gracias. gracias, profe Daniel. Gracias, profe. Profe William, hay un debate allí en el chat interesante sobre la percepción respecto de los profesionales no licenciados y los profesionales licenciados a propósito de la pregunta anterior. Más adelante pregunta la profe Adelaida, ¿cómo lograr un diálogo de saberes e intergeneracional entre los maestros y maestras del 2277 y 1278 en lo referente al ingreso a la carrera docente y ascensos? Pregunta el profe Gabriel Salas. Tengo una pregunta. Una vez consolidado el nuevo estatuto docente, ¿cómo quedaría lo relacionado a la evaluación de desempeño? ¿Aplicaría para el 2277 también? Profe Andrés Fernando Hurtado. Profe Carmen, Ana Natalia, yo sí estoy en la sala. Ah, ok, yo soy Luz Aida. Ay, Luz Aida, perdón. Carmen Luzaida. Tranquila. Ahora Carmen. Profe Ana Natalia, adelante, tienes un minutico. Sí, mi mayor preocupación con este proceso del estatuto, con esto del estatuto, es la evaluación de desempeño, perdón, la evaluación de ascenso, porque mire que llevamos varios años en que no se ha presentado el ascenso. Entonces, si hay una propuesta nueva de estatuto, cómo se negociaría o qué propuesta habría para que este ascenso sí se dé, estos procesos de ascenso sí se den en los tiempos previstos. Muchas gracias, profe Ana. Profe Andrés Fernando, ¿está? Muy buenos días. Buenos días, un minutico, mi profe. Muchas gracias. Bueno, las Bienvenido. preguntas, muy interesante pues toda la disertación de hoy, pero pues las preguntas están muy claras y tengo una que creo que ya la han pasado y es la situación de cómo hacemos nosotros en las bases para poder que eso nuevo estatuto, de que todas esas reglas que vayan a tener tanto el anterior estatuto como los nuevos, si es el nuevo, si se da en algún momento, ¿cómo hacemos para aplicarlo? Porque es que hay veces que los rectores, las mismas secretarías de educación nos están aplastando con eso prácticamente y entonces uno va al sindicato regional y no, que bueno, aquí hay que hacer esto y prácticamente tiene que ser uno desde las bases, desde el mismo colegio, 15 para segunditos, uno mi profe. poder hacer ese tipo de cosas. Y entonces no tenemos como mucho herramienta jurídica, no tenemos buena capacidad jurídica para eso, estamos estudiando, pero entonces sí necesitamos como más precisas esas herramientas jurídicas para poder llegar a ese tipo de cosas. Muchas gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Bueno, hay varios comentarios sobre entonces la importancia de que gane Gustavo Petro en las próximas elecciones para poder consolidar el estatuto. Pregunta la profe Claudia Ladino, ¿para cuándo se abre nuevamente el concurso para el 1278? Luego eso no vulnera los derechos de los compañeros, pues no ascienden desde el 2019. ¿En qué estado está, pregunta el profe Walter, en qué estado va el proceso de cumplimiento de los acuerdos con respecto al curso de los 8000? Pregunta el profe Javier Durán, el día 21 de junio, ¿cuál será la postura de FECODE y las filiales al momento de hablar con el gobierno? Profe Marta Cecilia Torres. Profe Marta Cecilia. Profe Yadira Sánchez Martínez. Muy buenos días. Profe Yadira, adelante. Y aquí estoy, pero no tengo como una inquietud tal, no sé, porque yo un poquito me adelanté ayer con respecto al tema de hoy, estuve analizando
y una de mis propuestas que planteo para incluir en el estatuto docente es que se considere nuestra profesión como una profesión de alto riesgo debido a las situaciones de riesgo y que valga la redundancia que presentan o que viven los docentes, nosotros los docentes en las zonas rurales, ya que ahí va el índice de grupos al margen de la ley y de amenazas cada día es mayor. Entonces, estuve leyendo y fue uno de mis aportes que tengo ahí. ¿Hay posibilidades de eso? Muchas gracias, profe. Bueno, pregunta por aquí el profe Orley. ¿Cómo potenciar el maestro desde la dignificación, desde su dignificación para no estancarlo en términos de ascenso y calidad de vida? Hay preguntas sobre el relacionamiento de la federación en caso de que llegase a ganar Gustavo Petro. ¿Cuál será entonces la orientación, profe William? Pregunta el profe Carlos Galván a propósito de la formación docente. ¿De qué forma podríamos exigir estos espacios que se nos niegan año a año, sabiendo de las responsabilidades nuestras de trabajo institucional? A propósito, pues, de que en Córdoba no se han generado esos espacios de formación para el magisterio. Pregunta la profe Claudia Ladino, en caso de que el señor Rodolfo llegase a obtener la mayor votación en los presidenciales, teniendo en cuenta la postura del ingeniero frente a la educación, ¿cuál será la postura de la federación? Pregunta Yasmín Daza, todos esperamos y hemos hecho esfuerzos por apoyar a Petro en este momento. ¿Cómo se viene pensando la federación la lucha contra ese sujeto? Este sujeto, si la ultraderecha sube, además de ello, ¿es posible perder todos esos derechos adquiridos? Y tenemos la posibilidad de una participación con voz para finalizar esa dinámica con el profe Jimmy Triana. Una sola manito levantada. Profe Jimmy, un minutico. Gracias, compañero Luzaida, presidente William, José William. Mi inquietud es, yo he visto pues acercamientos que han tenido con Gustavo. Digamos, cuáles son, aparte de la reforma constitucional, el sistema general de participaciones, en términos concretos, ¿qué otra medida quiere tomar Gustavo en caso de llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto? Y digamos, ya esto ya es contextual con respecto a FECODE. ¿Qué posibilidad hay de que llamen o no llamen a elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE este año? ¿Y qué razones tienen para llamarlo o no llamarlo a elecciones? Gracias, profe. Bueno, pregunta profe Gabriel Salas sobre los compañeros del 804. ¿Los docentes afro y educadores pueden incluir en su estatuto especial la autonomía para manejar el presupuesto que actualmente maneja el FOMAC? Sobre la evaluación docente, profe William, varias preguntas sobre si continuará entonces el modelo que tiene el 1278 o cuál es la postura al respecto, ¿no? Y si por supuesto allí entrarían entonces los del 2277. Para el ascenso, ¿no? La evaluación de desempeño de ascenso. Pregunta el profe Nair, ¿el decreto 1278 tiene un tiempo límite para dejar de ser decreto y pasará a ser ley? Preguntan por cuáles son los acuerdos que hizo la federación con Gustavo Petro sobre educación. Pregunta la profe Ilsa, ¿hay alguna fecha tentativa para el próximo concurso de ascenso y reubicación? Pregunta que ya habían anteriormente realizado. Bueno, dice la profe Beatriz, el estatuto nuevo contempla que los rectores tengan preparación en gerencia educativa, ya que la mayoría de rectores no tienen experiencia en cuanto al manejo personal y les falta mucho conocimiento en cómo dirigir una institución educativa. O sea, si está contemplando ese aspecto. La profe Esperanza pregunta, ¿tiene algo pensado la federación respecto a los docentes que estamos atascados sin haber podido ascender por más de 10 años? Sería muy bueno tener en cuenta este punto.
Y por último, por aquí pregunta el profe Carlos Murcia, el decreto de las normales fue una mala negociación de FECODE y en varias reuniones no me han dado respuesta. ¿Cuál es la postura de FECODE de acuerdo a esto? Hasta allí serían, profe William, las preguntas. Quisiéramos tener otras 2 horas para, para poder solucionarlas, pero bueno, tenemos 20 minuticos para que su merced pueda abordar la mayor parte de ellas. Gracias. Gracias, Ana María. Inicio por ese último, lo de las normales. Claro que a nosotros nos invitaron a participar con ASONEN y con las otras organizaciones que ya venían avanzando en el proceso de años atrás, y FECODE reforzó, pero todo lo que plantea FECODE no se tuvo en cuenta. Hubo muchos elementos que nosotros propusimos por la especificidad que representa para nosotros la escuela normal, y desafortunadamente nos pasó igual que con el manual de funciones. Ese manual fue generado de manera unilateral, y en estos días me llamaba el colegio de abogados todo bravo que porque nosotros habíamos sacado los abogados, y nosotros nunca sacamos los abogados. Pregunté al ministerio quién sacó a los abogados, ¿no? Es que ese es el problema con estos gobiernos, no hay confianza. Usted se sienta, organiza un texto y porque uno habló, entonces dijeron, no, es que ya FECODE está de acuerdo. Y eso no es cierto. Ahí estamos en ese pulso y estamos diciéndole claro al gobierno, eso tiene que revisarse, eso tiene que adecuarse, pero con este gobierno, como les digo, no hay ninguna voluntad política. Entonces ahí estamos en ese ejercicio y pues prácticamente lo que estamos esperando es que se demande la norma, porque quedó mal hecha, no recogió lo que nosotros habíamos aportado y por el contrario sale con una chambonada que ahora está generando problemas incluso para el mismo concurso, que concursos sí va a haber. Esa pregunta que me hace, concurso sí, va a haber simultáneamente el concurso rural y el concurso general, y lo que nos han dicho es que también está pendiente la prueba de Catatumbo, que también la van a hacer porque acuérdense que por procesos de corrupción esa prueba se suspendió y pues está aplazada para los compañeros del 882 que laboran en esta parte del país. Sobre el tema de los profesionales, no, nosotros no hemos cerrado, ni nunca se han cerrado las puertas a los profesionales de otras áreas distintas al licenciado en educación. Lo que se ha dicho es, hay que retomar la esencia de la especificidad de la carrera docente. ¿Cuál es la especificidad de la carrera? La pedagogía. Es que nosotros la didáctica, la pedagogía, la evaluación, que hacen parte de esa formación integral del maestro o la maestra, es fundamental en este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en el proyecto de estatuto? Los demás profesionales pueden venir, pero primero hacen su curso de pedagogía, no como se hace en la actualidad, que primero ingresan y luego se les da un año para el curso de pedagogía. No, entonces esa es la inversa, como se hacía en el 2277, donde históricamente los compañeros de otras áreas llegaron al estatuto, pero tenían ya esa formación en pedagogía que permite dinamizar lo que es el acto pedagógico, esa comunicación del maestro o la maestra, porque nos ha pasado y lo hemos vivido en las universidades. Hay maestros que tienen excelente conocimiento, pero le falta la pedagogía para que ese excelente conocimiento se traduzca en un aprendizaje efectivo por parte de sus estudiantes. Eso es lo que nosotros queremos, que cuando llegue el nuevo profesional, por esa especificidad y sobre todo que nosotros tratamos con niños, niñas y jóvenes, algo todavía más sensible, pues requiere de ese profesionalismo sin desconocer, vuelvo a repetir, sin desconocer las calidades y las capacidades que hay en otros profesionales distintos al área de la educación. En el tema del FOMAC, el FOMAC es único, es la joya de la corona de los maestros y maestras del país. Así haya estatuto EGNO, AFRO, general, que aspiramos a que ojalá fuera uno solo. El fondo es uno solo y al fondo vamos todos los docentes, directivos docentes del país. Entonces, es la joya de la corona. Hoy está en seria duda por la intención que tiene el gobierno de modificarnos el sistema de salud. Y estamos discutiendo ese tema en el FOMAC con los dos consejeros que tenemos de la mano de los 15 ejecutivos y pues estamos en esa defensa tanto del modelo de salud, porque es que no es el modelo, es el contrato de salud de lo que está mal hecho, porque no ha querido ponerle los elementos que demanda el cumplimiento y las sanciones que deben darse, y pues son la joya de la corona de lo que hemos, y que son ejemplo a nivel latinoamericano, lo que tenemos hoy en el fondo y en el modelo de salud de los compañeros maestros y maestras del país, tanto docentes como directivos docentes. Entonces, sí, efectivamente, los procesos de elección, desafortunadamente, cuando llega un gobierno, dice es que yo desconozco esto, nos toca volver a retroalimentar y vienen con el cuento cuando llegan los representantes. No, ahí está. Lo suplimos con dos elementos. Uno, con 2 de 3 funciona la comisión tripartita, mientras los demás se alimentan de la realidad de lo que estamos viviendo. Pero la idea es que si hay un gobierno alternativo y progresista, esta dinámica va a tener otra connotación y le vamos a poder
le vamos a poder dar agilidad a este proceso, de manera de que se consensúe ese estatuto de la profesión docente y que pues, permita materializar los elementos. Ahora, si sale un estatuto lógico, es un estatuto de la profesión para todos los maestros y maestras, 2277, 1278, el 804 es más que todo una fórmula para el tema salarial, no se define como un estatuto como tal, y el tema de los signos y afros, pues hacen parte de toda esa identidad que buscamos nosotros en el reconocimiento de la carrera docente. Entonces ahí nosotros estamos trabajando de la mano con eso, y yo creo que esos elementos nos van a ayudar para poder trabajar todo el ejercicio y sacar adelante esa propuesta de dignificación de lo que es el ejercicio, porque por la mano de los maestros pasan todos los funcionarios de un país, y este es el único país donde tenemos cualquier galimatías en el tema, porque es que esa es una regla de estos gobiernos, divide y vencerás. Entonces tiene los 2277, tiene los del 1278, le aplica una cosa a los del 804, salió el 882 con unas regulaciones que, como vimos nosotros, eso es transitorio mientras se identifique y se unifique en un solo estatuto, y así otras disposiciones con el tema de los provisionales, con el tema de formas de contratación regresiva, que todavía insiste el gobierno en mantenerlas, que nosotros hemos dicho eso hay que erradicarlas 100%. Entonces, el tema de la evaluación, nosotros hemos aprendido a través de nuestra formación y de nuestra experiencia para qué debe ser la evaluación. Y por eso les digo con toda confianza, con este gobierno no se puede negociar ese tema porque es que ellos piensan en la evaluación como que si usted no llega, entonces yo lo sanciono, si usted no me cumple, yo lo sanciono, y esa no puede ser la dinámica de un proceso de administración. Y de ahí la importancia que, como también lo destacan acá, es cómo articulamos para que los rectores, nuestros directivos docentes o docentes directivos, como lo llamaríamos en el nuevo proyecto de estatuto, hagan parte de esa familia y esa connotación, que tiene que tener su especificidad en el tema de la administración, porque es que el manejo de personal es fundamental en cualquier espacio, y más en un espacio tan especial como es la escuela. Entonces, tiene que articularse y tendrá que visibilizarse dentro del proceso de formación y de adecuación. En un manual que tiene que ser nuevo, la especificidad del docente de aula, la especificidad del docente orientador, la especificidad del docente de apoyo, que aspiramos a rescatar los docentes de apoyo que no ha querido este gobierno incluirlos en el estatuto ni en el manual de funciones, en el entendido que hay una población de niños especiales que requiere hoy ser atendida con urgencia, y por supuesto la especificidad de nuestros directivos docentes para que cada quien tenga el rol conforme a su preparación profesional, a su responsabilidad en el contexto educativo. Esa fue una de las banderas que nosotros discutimos en el manual y que no se pudo consolidar porque ellos siguen en ese afán de que el maestro tiene que, en últimas, echarse a las cuesta a sus hombros toda la responsabilidad de la escuela para después hablar mal de los maestros, porque es que es lo único que saben hacer. Entonces, esa tarea hace parte de esa reglamentación del estatuto, porque el estatuto va a ser general y de ahí comienzan a desprenderse las especificidades de las tareas que tiene que desarrollar cada uno de los compañeros. Sobre el tema de los ascensos, está clara la postura de la federación, se construyó con los maestros, con los jurídicos, son título, experiencia y producción académica. Hay un borrador de producción académica en el entendido de cómo sería esa posibilidad de que el alumno el docente escriba, el docente investigue, el docente tenga experiencias significativas, o como nosotros llamamos experiencias pedagógicas alternativas, participe en foros, participe en grupos. ¿Cómo se conjugaría? ¿Qué representaría eso para un reconocimiento en la especificidad que tiene que sumar? Porque es que cuando hablamos de títulos de experiencia y o producción académica, no tiene que haber y evaluación académica para que sea incluyente, y aquellos que BOF, AOF en la lógica matemática, no. Y o producción académica, y entonces se dimensiona la producción académica para erradicar, porque nosotros no compartimos, y esa es la postura de la Federación en nombre del Magisterio, no compartimos evaluación de competencias para el ascenso de los maestros y maestras del país, eso lo tenemos bien claro. Entonces hay una discusión, y mientras eso suceda, la pregunta también, ¿y qué va a pasar con los compañeros? Claro, ahí estamos en el curso de los 8.000, toda la semana estamos presionando a este gobierno. Lo último que me contestaron el día jueves es que están en la última revisión del cronograma para adelantar ya el curso. Dije, pues, bonita vaina porque lo están revisando desde enero, cuando ya les entregamos la propuesta de cronograma. Sale el decreto y siguen dilatando y burlándose de los maestros con ese derecho. Ahí estamos exigiendo reunión directa con la ministra y que resolvamos de fondo ese tema del curso de los 8.000 y se abra la mesa de discusión. ¿Cómo sería la convocatoria de la próxima corte? Que ya sería en el gobierno de Gustavo Petro, si todos nos ponemos la camiseta y hacemos el ejercicio como debe ser, de cara a que esa evaluación se haría mientras se consensúa el estatuto de la profesión docente, porque ese es el límite, el único que tiene límite es el 1657. 1657 diría
evaluación para el ascenso y la reeducación de los maestros de carácter diagnóstico formativo, siempre y cuando no se haya expedido el estatuto docente. Una vez expedido el estatuto docente, viene la reglamentación y vienen los ajustes para empezar el proceso de aplicar la nueva fórmula para el ascenso y la reeducación salarial de los maestros y maestras. ¿Hasta cuándo tiene vigencia el 1278? Hasta que lo deroguemos, compañeras y compañeros. De ahí la importancia de ese nuevo estatuto, porque ese sería la cortapisa para acabar con ese nefasto 1278, que lo único que hizo fue enredar más la profesión docente en este país y convertir esa administración del personal docente y directivo docente en una afrenta por los maestros, por el respeto de que ustedes hacen aquí alusión cuando se utiliza la evaluación con un carácter distinto para el ejercicio. Y retomando lo de la evaluación, efectivamente, si sale el tema, está en el artículo 125 de la Constitución, y mentiroso sería decirles, no, es que este estatuto no va a tener evaluación, va a tener evaluación de desempeño, pero no una evaluación punitiva ni una evaluación sancionatoria, sino una evaluación para lo que debe ser la evaluación, como lo hemos siempre visibilizado y lo entendido los maestros y maestras del país. Que si quedan los del 1278, 22, 77, claro que quedamos todos, pero también habrá una parte para que no se afanen, porque yo sé que más de uno dice, nos van a evaluar y Virgen Santísima. No, va a haber un parágrafo, un articulado en donde se diga, si un maestro se quiere acoger a este estatuto, bienvenido sea. Y si no, que se termine su carrera docente con el que él, si es del 2277, sea del 2277, si es del 1278, sea del 1278, aunque no creo que los compañeros del 1278 quieran seguir con el estatuto tan perverso como ese, ¿sí? Pero entonces sí quedará una cápite, un punto donde el maestro selecciona. Y lo mismo para los maestros etno y afro. Si los maestros etno y afro entran al estatuto general, pues también tendrán la posibilidad de decidir si me quedo aquí o me voy para el estatuto de los indígenas o me quedo para... Porque es que esas salvaguardas hay que dejarlas ahí para que sea el maestro el que tome su decisión. Aquí no se le va a imponer a nadie nada porque sería una falta de respeto a los profesionales de la educación que nosotros pues nunca hemos propiciado, faltarle respeto a los maestros del país. Sobre el tema con si llega Rodolfo Hernández al gobierno, hombre, tenga clara que la federación sigue con los calzones y la frente en alto, y así como nos ha tocado hace 63 años luchar contra estos, le hemos arrancado lo que hemos podido, porque nada de lo que tenemos ha sido producto de dádivas, todo ha sido producto de la lucha y la movilidad. Seguiremos con la frente en alto, firmes, unidos, en medio de las diferencias, defendiendo la educación pública y defendiendo el régimen del magisterio. Que ese señor ni sueñe que va a tocar a FECODE ni que va a tocar a los maestros y maestras. Para ello tenemos la acción jurídica, para ello tenemos la unidad del magisterio, para ello tenemos la movilización y la lucha, que es lo que nos ha garantizado esa sobrevivencia de FECODE, esa sobrevivencia del magisterio en estos momentos. Y con Gustavo se ha hablado claro, temas fundamentales, y él lo tiene también claro, la educación como eje de desarrollo. Primer elemento de la educación, la financiación de la educación. Hoy no están asegurados los recursos ni siquiera para la nómina de este año, compañeros y compañeros. Y este gobierno se va, y este es un gobierno perverso y tramposo, lo conocemos todos. Le van a dejar la olla raspada a Gustavo, si es presidente, que ojalá sea presidente y es el voto que hacemos los colombianos y las colombianas de bien por el futuro de este país. Entonces, tarea que se le digo, primer elemento que usted tiene que hacer, llegar y hacer un diagnóstico, mirar qué le quedó, y sobre eso empezar a construir soluciones a corto, a mediano y a largo plazo, para empezar a desempantanar lo que le puedan dejar estos, y lógico, vamos a hacer un frente común también en la defensa de que si es Petro el presidente, los otros sectores antagónicos y retardatarios oscurantistas de este país van a tratar de torpear. La violencia que se está dando en Chile es un ejemplo de ello. Entonces, tenemos que rodear también al presidente Petro en el ejercicio para defender la democracia, para defender el Estado social. En eso también estamos nosotros avisorando tareas hacia futuro, acompañando este proceso, pero también en la exigencia de que se cumpla lo que en campaña se ha prometido y que tiene que ser una realidad, como que les digo, tema de la financiación, el tema de la dignificación del estatuto docente, claro, eso se habló con Gustavo, el tema del respeto al modelo de salud y al fondo de prestaciones del magisterio, y el tema de la inversión para que la niñez y la juventud tengan una educación con calidad, el tema de los derechos humanos, claro que tiene que ser parte de la cartilla del norte que define el estatuto, porque hoy la violación de derechos humanos contra el magisterio es impresionante. Vaya a ver cuántos maestros y maestras nos han asesinado, cuántos han tenido que salir desplazados, cuántos siguen siendo objeto de esa estigmatización. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Entonces, tiene que hacer parte en las situaciones administrativas de qué hacer cuando se presentan esas situaciones de amenaza, de estigmatización, de campañas contra los maestros y las maestras en nuestras regiones. Eso hace parte de los derechos y de las situaciones administrativas y de los derechos, como lo digo yo, en lo que tiene que ser la cartilla del estatuto docente.
Entonces, ahí vamos nosotros materializando. Curso de los 8.000, estamos sobre la presión para que se materialice. Vuelvo y le repito, que se convoque la siguiente corte, que ya, como les digo, va a ser en el próximo gobierno, y ahí tendremos mejor confianza si el gobierno es de nuestra confianza. Y por supuesto, la dignificación del ejercicio docente a través del estatuto, con un gobierno distinto, con un gobierno progresista, con un gobierno alternativo, con un gobierno que entiende la educación como desarrollo, pueda materializarse de manera efectiva y que en un horizonte de tiempo. Ya, yo les pido tranquilidad, porque esto no va a suceder de la noche a la mañana. Llegar Gustavo Petro a la presidencia sería un triunfo histórico para la vida, para la democracia, para el Estado social. Pero eso va a tener cualquier cantidad de cortapisas y enfrentamientos, y nosotros tenemos que estar ahí. Entonces tendrá que trabajarse un plan. Por eso les decía, soluciones a mediano, a corto, a mediano y largo plazo, para ir decantando y recuperar esos 211 años de oscurantismo en que hemos vivido con estos gobiernos neoliberales, con estos gobiernos que han ido en detrimento de la vida del país. Y lógico, las acciones jurídicas van a estar ahí, como ustedes lo han dicho, para acompañar esos procesos donde se estigmatiza, donde se abusa de la autoridad, donde hay acoso laboral por parte de algunos directivos docentes, y que tendrá que hacerse todo un ejercicio, toda una pedagogía. Una vez propuesto este ejercicio, una vez aprobado, tendrá que desarrollarse la mayor pedagogía para que la gente se empodere de lo que logramos y de que tiene que ser materia de defensa, y de que se obligue al Estado, a los directivos docentes, a las secretarías de educación, al ministerio y al gobierno nacional, de que eso se respete y eso se cumpla. Esa sería la tarea después para nosotros, darle esa dinámica a la consolidación de lo que debe ser el estatuto de la profesión docente. Entonces, aspiro a ver en esos procesos, haber dado respuesta como a toda esta serie de interrogantes que están ahí, que pues nosotros reconocemos, ha sido parte de la lucha de los maestros y maestras de este país por la dignidad del ejercicio docente. Gracias, compañero Velandia. Nuevamente a todo el comité ejecutivo, representado en usted, por esta colaboración, esta participación directa en este proyecto de la Escuela Sindical de FECODE, en cabeza de Isabelita, porque han sido ustedes baluartes en el apoyo que hemos sentido para el desarrollo de este trabajo en este diplomado, en cabeza de nuestras dos coordinadoras, Luz Aida y Ana María. Agradecerle, tocayo. Estamos terminando la parte, estamos terminando la parte académica. Nos queda una semana del proceso de evaluación, que más adelante nuestras coordinadoras harán la explicación correspondiente. Gracias por esa disertación, gracias por ese conocimiento que nos pone a consideración de todos los maestros y maestras que estamos en este diplomado, y esperamos que todos los maestros y maestras que están en este diplomado lo pongan también a disposición de los maestros y las maestras de Colombia. Pasamos entonces a la explicación del trabajo de la unidad didáctica. Compañeros y compañeras, queremos que en esta semana ustedes nos conversen, nos participen en el foro con una pregunta. ¿Cuáles serían los mecanismos de construcción colectiva, de la materialización en el trabajo sindical para lograr la implementación del estatuto docente? Así que, ¿cuál es nuestra participación? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo entonces, si FECODE somos todos, cómo hacemos esa construcción y hacemos esa presión al gobierno, y en el caso de que tengamos el gobierno amigo, que es la posibilidad más grande que vamos a tener en la historia, ¿cierto? Y que la vamos a tener porque es un trabajo de todas, y la responsabilidad recae en todos y todas. Y ya en el respecto de la tarea, del trabajo de tarea, que entre otras cosas esta semana es corta, bueno, ese es un tema de las coordinadoras que lo manejan mucho mejor que yo, ¿cierto? Para resolverla, queremos entonces que se plantee una actividad interactiva, donde ustedes nos digan, cada uno de ustedes, ¿cierto?, como este estatuto es una participación colectiva. Así lo venimos haciendo desde el año 2012, cuando se llevó la primera propuesta al Congreso de Paipa. Así lo venimos haciendo en el año 2017, cuando se dieron las discusiones en el Congreso de Medellín, que fue producto de lo que se recogió de las propuestas de todas las reuniones que se hicieron con los maestros y maestras del país.
queremos seguir trabajando en eso, queremos seguir aportándole al Comité Ejecutivo elementos y herramientas que nos permitan esa construcción de ese contexto en colectivo. Entonces queremos que ustedes se refieran en 3 situaciones específicas. 2 que nosotros planteamos y unas que ustedes planteen libremente. La primera es cómo concibe que el estatuto docente debe quedar, la estabilidad laboral en la carrera docente. Un problemita muy sencillo, ¿no? El problemita de la evaluación. Problemita de evaluación, pues que nos tiene en una férrea discusión, ¿cierto? Y que es bueno que entonces todos proporcionemos elementos a FECODE frente a ese tema. Una segunda que también es un problema muy complejo, que es el ascenso y la reubicación de los docentes. Es decir, ¿cómo sería la nueva tabla salarial? ¿Cierto? Porque esa es la pregunta en todas las situaciones, en todas las reuniones. Profes, ¿cómo es que va a quedar la tabla salarial? ¿Dónde vamos a quedar los maestros de la 14? ¿Dónde vamos a quedar los maestros de la 7ª? ¿Cuánto vamos a ganar? Y es una preocupación válida, obviamente que sí, porque si hay un nuevo estatuto, pues es para mejorar. Eso no tendría otra discusión. Y la tercera pregunta es tomar cualquiera de los temas que acaba de plantear el compañero presidente, del contenido de ese nuevo estatuto docente y hacer una reflexión frente a ella. Mi aporte frente a ese tema es este, ¿no? ¿Sí? De carrera docente, de ingreso a la carrera, ¿cierto? En fin, de todas y cada uno de los componentes que va a tener en este nuevo estatuto docente. Esos 3 elementos queremos que de manera muy puntual nos los envíen en el transcurso de la semana y es la tarea que hay para ustedes. Compañeros y compañeras, agradecerles. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Vicente Bryan, comandante, para que entonces usted nos haga las conclusiones finales del trabajo de hoy. Ok. Un cordial saludo para todas las compañeras y compañeros del diplomado, para los compañeros del equipo de escuela y también un saludo especial para nuestro presidente, compañero William Henry Velandia, por su exposición. Mi saludo y reconocimiento, señor director. Ok, por su exposición muy acertada, muy acorde a las necesidades, y reiterarle en nombre de la Secretaría y en nombre de este equipo nuestra gratitud y admiración por ese apoyo de usted directamente y del Comité Ejecutivo para que se haga realidad la formación y cualificación del Magisterio Nacional a través del ABC y a través del convenio de la Forbunde, que tenemos la escuela como territorio de paz, donde están nuestras 2 ejecutivas, la compañera Marujeña Londoño y la compañera Isabel. Y en este diplomado donde ustedes, los ejecutivos, cada 8 días nos acompañan disertando diferentes temas. Este tema es muy importante y para hacer las conclusiones voy a hacer brevemente, muy rápidamente, una historia, queridos compañeros y compañeras de este diplomado. Porque quien no conoce la historia, pues tiende a repetir los errores. Y es importante conocer la historia para avanzar, para modificarla, para hacer la dinámica. Y es que en este país nuestro llamado Colombia, la educación inició siendo honores. Después se la encargaron a la Iglesia Católica. Y era una educación para las élites, porque los estratos bajos no teníamos derecho a la educación. Y algo muy grave, muy gravísimo, y era que era para los hombres. Esta ha sido una sociedad machista y aún sigue siendo. Porque las mujeres no tenían derecho a la educación porque ellas lo que querían era aprender los oficios domésticos para dedicarse a la crianza, atender su esposo o cónyuge y a la crianza de sus hijos. Entonces, como ustedes comprenderán, la educación inicia en nuestro país siendo
de privilegio para unos pocos y el pueblo siendo excluido. Nosotros, los colombianos y colombianas y quienes ejercemos esta bella profesión, nunca debemos de olvidar ese gran ejemplo que nos dieron los maestros, maestras y directivos docentes del departamento del Magdalena, su capital Santa Marta, donde en 1966 hacen la marcha del hambre y se desplazan un número de maestras y maestros, siendo mayoritariamente mujeres, desde Santa Marta a Bogotá. En el camino por donde pasaban, se van adhiriendo o juntándose más y más maestras y maestros. Y cuando llegan a Bogotá, siendo presidente Carlos Lleras Restrepo, se ve obligado a salir a escuchar a esos valientes maestros y maestras y directivos docentes que reclamaban reivindicaciones pedagógicas, sociales, políticas y económicas. Y entre las económicas era el presupuesto para la educación, para aulas, o sea, para construcción de establecimientos, para que tuviéramos agua potable, saneamiento básico, para que los alumnos tuvieran refrigerio, para que tuviéramos estabilidad y tuviéramos un salario. Ese ejemplo lo asume posteriormente cuando se crea FECODE, 3 años después, e inicia a ir uniendo el magisterio de las intendencias, comisarías y departamentos, como estaba dividido Colombia políticamente en ese entonces. Y se inicia a luchar y a pelear. Y esto, compañeros y compañeras, es bueno que jamás lo olviden. En estas luchas siempre han habido muertos, desapariciones, torturas, maltratos, encarcelamiento de instituciones. Por eso, lo decía la compañera Isabel, lo decía nuestro presidente, compañero William Belandia, y lo decimos todos los maestros y maestras, al magisterio nada se le ha dado. Todo lo hemos logrado a través de la unidad y la lucha. Por eso aquellos colegas nuevos que no han querido aprender la historia de FECODE, la historia de la educación, la historia de este país, los invitamos a que la conozcan, porque vuelvo y digo, por desconocimiento de ellos, se convierten varias veces en criticones y destructores de la unidad y le hacen mal a la educación y mal al gremio. Cuando conozcamos la historia y nos apropiemos de ella, vamos a entender la importancia de la unidad y la importancia de la lucha. Entonces, cuando nosotros logramos organizarnos, pues entonces obligamos al gobierno, primero, a que las mujeres también tengan derecho al estudio. Y entonces inician los colegios, la educación femenina y la masculina por separado. Posteriormente logramos que esa discriminación, esa exclusión entre mujeres y hombres no se diera y logramos las instituciones mixtas en las universidades, en el bachillerato, en la primaria. Seguimos avanzando y cuando se inicia esa pelea y que hay varios intentos, varios borradores, o mejor dicho, varios estatutos antes de lograr el 2273-79, entre ellos el del finado Luis Carlos Galán, pésimo,
y FECODE unido con su magisterio, porque FECODE, como dijo el compañero William Barón, somos todos, para que no estemos diciendo que qué hace FECODE, no, ¿qué hacemos? Porque todos somos FECODE. Entonces, el Magisterio Unido logra derrotar ese decreto de estatuto docente de Luis Carlos Galán. Pero anteriormente había también derrotado el señor Durán, otro ministro de Educación, con un estatuto perverso, hasta lograr en 1979, en la presidencia de Turbay Ayala y ministro Rodrigo Llorea Caicedo, 2276-79. Y a partir de ahí, que se viene en 1979, es donde nos reconocen como profesionales, o sea, reconocen a la educación, a todos los educadores y directivos docentes como profesionales de educación. Antes de 1979 éramos unos pobres diablos para el Estado colombiano que no nos reconocía como profesionales. Y lo más grave, que siempre lo repito, y es, compañeras y compañeros, que estábamos al vaivén de la politiquería. Cuando ganaban los liberales, venían para los pueblos mejores y las ciudades, y los conservadores para el monte. Y viceversa, cuando ganan los conservadores, los liberales para el monte. No había estabilidad, no había respeto, no había dignidad. Y los compañeros, que respeto me merecen, los compañeros que eran militantes de la izquierda en entonces Partido Comunista únicamente, porque aquí apenas hablaban en esa época de liberales, de conservadores y el Partido Comunista. Los compañeros del Partido Comunista no podían decir, cuando se iban a vincular, que eran comunistas, tenían que acomodarse, porque allá en las casillas de vinculación, de la posesión, apenas parecía si era liberal o conservador, y le preguntaban, ¿usted qué partido es, liberal o conservador? Y ahí quedaba registrado. Entonces, miren, compañeros y compañeras, que FECODE y sus sindicatos filiales toda la vida han luchado y siguen luchando para lograr mejores reivindicaciones en bien del magisterio. Y cuando estamos unidos y unidas, es donde logramos avanzar. Ese estatuto 2277-79 nos dio ese, digamos, ese reconocimiento, ese respeto, merecido, por cierto, y todo. Pero eso le dolió a la clase política. Y siguió molestando, persiguiendo, porque ya le dolía que como profesionales de la educación ya no teníamos que ir a sobar el saco. Y inició la clase politiquera de este país a ver cómo desmontaba ese estatuto. Y efectivamente, como lo han dicho mis antecesores que han hablado hoy, la compañera Isabel, el compañero William Barón y el compañero William Belandia, el gobierno fue avanzando y no fue concertado, y siendo el señor Andrés Pastrana, hijo de Isabel Pastrana Borrero, porque aquí la oligarquía, la élite, los abuelos, los nietos, los hermanitos, los hijos, son los que han venido en estos 203 años dirigiendo este país. Entonces, llega él con Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda y nos dan un garrotazo peleando en la Plaza de Bolívar, chupando bolillo, gases lacrimógenos, agua contaminada y todo con sus tanquetas, peleando. Y lamentablemente nos derrotaron por 2 votos. Y nos imponen el decreto 01 del 2001, y de allí nace la 715 y luego nace el nefasto 1278. Queridos compañeros y compañeras docentes y directivos docentes de 278, nos derrotaron peleando
y perdimos por 2 votos. Y en consecuencia nos impusieron ese nefasto proyecto. No es como algunos dicen, es que los del 22, 77, 79 no hicieron nada por nosotros. No, peleamos. Ahora queremos un estatuto que nos recoja, que nos unifique para bien de la educación y para bien de todos y todas. Entonces, a estar unidos, no a estar divididos, porque somos respetuosos de la independencia y de la democracia, pero sabemos que de los 34 sindicatos filiales que tiene nuestra querida FECODE, no han querido entender que en medio de la diferencia tenemos que querernos, tenemos que amarnos, tenemos que estar unidos para bien de la educación, para bien de todos. Entonces, en algunos departamentos, los sindicatos filiales están persiguiéndose y destruyéndose y le hacen flaco servicio a la educación y al sindicalismo de este país. Es la unidad, no en la teoría, sino en la práctica. Esa que todos y todas aportemos para poder obtener reivindicaciones que nos dignifique, compañeras y compañeros. Por eso, todo esto que ustedes hoy escucharon de nuestro presidente y esa tarea que propuso el tocayo del presidente, o sea, hoy estamos con los Williams, Belange y Barón, nos debe llevar a esa reflexión, nos debe llevar a que investiguemos y aportemos todos y todas y a trabajar en las veredas, corregimientos, por un cambio de verdad. Porque, compañeros, gusten o no nos guste, y me disculpan que hay unos colegas que uno le huele que son colegas, porque piensan, yo no sé con qué. No sé qué formación tiene, porque si es bien que hay que respetar las diferentes formas de pensar y actuar, pero yo no entiendo cómo una misma persona se mete el puñal para matarse. Una persona viviendo de su profesión no la valora y no la estima y no pelea por reivindicaciones, pero el que las hay, las hay. Entonces, pero ojalá sean muy pocos, pues esos son muy pocos, pero los logremos convencer para que entendamos que necesitamos tener las mejores mujeres y los mejores hombres donde tomen las grandes decisiones para bien o para más de un país, de un departamento, de un municipio. Y que ojalá alguna vez el magisterio logre también entender que necesitamos tener representación allá, porque un maestro va a hablar bien de su gremio y lo va a defender. Entonces, tendremos ese estatuto si logramos tener un buen presidente, una buena presidenta y unos buenos congresistas. Entonces, ese es el llamado. Y por último, compañeros y compañeras, que estaba un compañero que preguntaba que si este año FECODE iba a convocar elecciones. Pues yo no soy ejecutivo, fui, pero ya no lo soy, pero con el debido respeto de mi presidente, compañero William Belange y demás ejecutivos, quiero de no dar respuesta y no dejar al magisterio en que seamos sensatos, que no podemos pelear simultáneamente con todo. Cada cosa hay que planearla, programarla, buscar las tácticas, las estrategias. Ahora estamos por lograr elegir a Petro y a Francia de mañana en 8 días. Pero después de eso, compañeros y compañeras, se nos viene el Congreso, que va a ser acá en la ciudad de Cali. Pero en ese Congreso, que es que se define, habrá que ser sensatos los compañeros y compañeras congresistas. ¿En qué sentido? En octubre, oye bien, en octubre viene la negociación, o se define, mejor dicho, los contratos de salud. Y al mismo tiempo no podemos cantar y comer. O cantamos o comemos, pero simultáneamente no se come. Entonces, yo creo que el comité ejecutivo
tiene que pensar, dedicarse a ese contrato de salud para que no nos lleven a la ley 100, para que no digan que las EPS y la salud, esa contratada, nos metan allá y nos jodan. Entonces, compañeros, hay que pensar en que primero hay que atender eso y después que atendamos lo de la salud, ahora sí miremos el proceso electoral para que después no digan qué hizo FECODE. No, aquí somos todos y todas. Entonces, compañeros, ese es el análisis de hoy. Me disculpan que me les extendí, pero como siempre les digo, que la ropa sucia se lava en casa, que somos colegas y entre colegas tenemos que mirar qué es lo que más conviene y primero lo colectivo antes que la avaricia individual o personal. Aquí el comité ejecutivo son 15 compañeros y compañeras, 3 mujeres y 12 hombres que creo que deben de mirar que primero es el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Y nosotros como base debemos de apoyarlos para que ellos sigan dirigiendo bien a FECODE a nivel nacional y los compañeros de los departamentos también con el apoyo de los colegas docentes y docentes administren bien los sindicatos filiales y de esa forma tengamos dignidad, tranquilidad, felicidad y sigamos siendo la gran FECODE con sus sindicatos filiales que tanto queremos y tanto debemos defender. A todos y todas, un feliz día, un feliz fin de semana y a trabajar 24 horas para obtener el triunfo que nos merecemos el próximo domingo 19 con Petro, presidente, Francia, vicepresidenta. Chao, chao, y hasta la próxima.